Tertulia Jurídica, episodio 240. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy, miércoles 25 de agosto, venimos a hablar sobre contencioso. Puf, todo el mundo al suelo. No me gusta contencioso. Contencioso administrativo apesta. En la universidad lo pasé muy mal. Estas son las típicas frases que escuchamos de gente cuando empezamos a hablar sobre la jurisdicción contencioso administrativa. Y bueno, le hemos comentado aquí en alguna ocasión que no siempre es la jurisdicción, sino también el profesional que te da la clase. Y para ello, pues hoy me he traído a dos amigos, a dos compañeros, bueno, a un amigo y a una compañera, Ángel Carapeto y Cristina Cubiles. Chicos, chicas, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cristina. Me has relegado de la posición de amiga, me he dado cuenta perfectamente, no pasa nada. Cristina, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Me has echado de menos? Te he echado de menos. Lo entiendo. Hace muchos meses que no te dejas caer por aquí y además me ha dejado tirado en una ocasión. Bueno, no me ha dejado tirado, no me ha dejado tirado. Vale, venga, sí. Vamos a seguir. Cuidado. Bueno, yo tengo una pregunta que haceros. Antes de continuar, quiero nombrar a nuestros amigos, patrocinadores y colaboradores de la Mutualidad General de la Abogacía. Cristina, tú no eres mutualista. Ángel Carapeto. ¿No? Yo sí lo soy. Y lo dijiste en un podcast de cine. Sí, señor. Desde el año 1999, que juré como abogado soy mutualista. Sí. Qué de años, ¿eh? Un montón, demasiado. Tienes que tener un montón de pasta metida ahí en la mutualidad, ¿eh, Ángel? Bueno, tú tienes mucho dinero. Mejor hablemos de otra cosa. Podría dar para un podcast Bueno, no voy a decirlo. Muy bien. Oye, ¿qué os dio a ustedes por elegir esta rama? Porque mira, yo todavía no he tenido la oportunidad de tomarme un café con Ángel, que vendrá en septiembre, ya de aquí lo adelanto, y con Cristina, que vendrá otro día, porque no sé cuándo. No tiene fecha ni le tendrá. No tiene fecha, sine die. Exacto. Yo estaré gustoso de ese café. Yo también, yo estoy deseando, y la audiencia también, porque además lo han comentado, lo pedí por Instagram el otro día, el otro día, estoy hablando sobre final de junio más o menos, y hubo gente que me dijo, Ángel Carapeto, que es bastante interesante y yo creo que puede contar un montón de cosas súper chulas. Pero ¿cómo elegís esta rama de la que todo el mundo rehuye? Bueno, yo en mi caso es completamente vocacional. Yo sí es cierto que depende mucho del profesor en la carrera. Y yo en mi caso estudié en la Universidad de Sevilla, en el famoso plan del 65 que tenía 3 opciones en cuarto y en quinto, público, privado y empresa. Y en tercero, antes de coger la opción, tuve la suerte de que me dio clase el catedrático Alfonso Pérez Moreno, que es una de las mayores eminencias que hay no voy a decir en Andalucía, sino en España, de derecho administrativo, y me cautivó desde el primer momento. A partir de ahí, solamente me han dado clases en la carrera de eminencias. En cuarto de carrera me dio don Francisco López Menudo, que era otro, sobre todo un comunicador excepcional y un conocedor exhaustivo del derecho administrativo. Y en quinto de carrera, pues me dio clase también Jordano Fraga, que era, bueno, entonces era más joven, pero ya entonces apuntaba maneras de grandísimo profesor. Y la verdad es que lo mío es puramente vocacional, no os voy a engañar. ¿Y Cristina? Yo es que yo ya lo he contado en un podcast. Sí, pero bueno, ¿verdad? Habrá gente que se habrá reenganchado esto. Yo siempre lo describo igual. El contencioso me eligió a mí. Yo no elegí contencioso, el contencioso me eligió a mí. Una vez que me eligió, he decidido no divorciarme. Me viene bien, me cae bien. Lo entiendo, nos llevamos bien y me sirve. Pero yo no escogí el contencioso. Sí que es cierto que empecé, yo hice mi pasantía y historias de la vida te llevan a un despacho donde te meten en el departamento de público justo cuando estás empezando a formarte. Y ahí es donde empecé en contencioso. Al final la vida da más vueltas y acabé en el despacho con
con Ángel Carapeto y ahí es donde realmente terminé de aprender el contencioso, porque lo que yo había aprendido antes de llegar a este despacho era el contencioso desde el punto de vista del administrado y ahora lo que veo es el contencioso desde el punto de vista de la administración. Ujú. Y, y a mí me encanta el contencioso. ¿Y Sí la que es facultad te cierto que gustaba? tienes, en la facultad sí, Vale. yo no estuve, mis Es profesores no que fueron catedráticos, hay pero, gente que odia contencioso pero tuve administrativo de la mucha carrera. suerte porque mis profesores eh, fueron muy cercanos a la hora de hacer sus explicaciones sobre la materia y lo hicieron muy Ujú. fácil. Creo que era todo dentro de lo fácil que puede ser contencioso y toda esta materia. A mí sí me gustó cómo me lo explicaron. Ujú. Y luego después, como todo en la vida, si quieres aprender de una materia de verdad, tienes que preocuparte tú por estudiarla. O sea, no hay mayor especialización que la que tú solo te haces y te buscas, y la Está que claro. tú te estudias y la que tú te preocupas por buscar cursos de especialización o sin hacer cursos de especialización, ir a conferencias, buscar libros, leer mucho y seguir formándote en lo que a ti te gusta. Esa es Ujú. la verdadera especialización que hay por materia. Estudiar, estudiar, nunca dejar de estudiar. Eso es. Está claro, lo dejamos como tip para todo el mundo. Esto es aplicable a cualquier jurisdicción, no únicamente al Correcto. contencioso administrativo, ¿no? Pero podemos hablar sobre la oportunidad que es el formarse en esta rama, porque desde mi punto de vista, yo no lo sé, quiero que me lo confirméis, hay menos profesionales en teoría en esta rama que en penal, administrativo, laboral, o sea, perdón, me habéis entendido, ¿no? Cualquiera otra Sí, 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 de perfectamente. las jurisdicciones. Yo creo que en el fondo tienes razón. Y sí es cierto que es una jurisdicción que es muy poco popular entre los compañeros. Y también es cierto que generalmente en la carrera no gusta, no es atractiva. Generalmente suele ser vista como una materia árida. Y en cierto modo puede parecerlo a priori. Pero tiene una ventaja a la hora del ejercicio profesional y es que precisamente al no ser una materia atractiva, no son muchos los compañeros que se dedican a esta materia, con lo cual el mercado de trabajo es mucho más amplio dentro de lo que cabe en una profesión que está tan masificada como la nuestra. Y luego además tiene una segunda ventaja que es a la hora del ejercicio práctico. En general, en todas las jurisdicciones, el especialista tiene una ventaja sobre el que no es especialista. Esto también se produce en el contencioso. Y es muy habitual ver intervenir en el contencioso a penalistas, civilistas, laboralistas, que desde el punto de vista del especialista en administrativo se ven desde 10 kilómetros Ujú. y a los que es muy fácil ponerles pequeñas trampas en las que caigan y ganar una ventaja en el proceso. Claro. Con lo cual es otro punto a favor de especializarse en derecho administrativo, ¿no? Esto me lo No sé comentó a mí. si No, piensa no, lo mismo no. Cristina. Yo creo que Cristina seguramente sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo lo que creo que realmente es árida porque lo que más se conoce del contencioso es la gran multitud de normas sectoriales o hiperespecializadas de las materias del contencioso y que al haber tres poderes, estatal, autonómico y local, pues que se multiplican Ujú. aún más las normas bueno, no en todas las materias, pero sí que es cierto que al final te crean una nube bastante curiosa que hay muchas veces que no sabes por dónde tirar. Y creo que eso es lo que le da la mala fama, la multitud de normas sectoriales o normas específicas que debes de aprender si estás en contencioso. Porque al civil al final es Código Civil, ley de arrendamientos urbanos, ley hipotecaria, pero son tres o cuatro leyes y ya más o menos tienes controlado todo lo que puede dar la materia, sin menospreciar al civil, que sabéis que a mí me encanta también. Pero el contencioso no, el contencioso hay una multitud de normas que te pierde y creo que eso es lo que hace que la gente le cree inseguridad, no quiera entrar en el contencioso, marque distancia Ujú. y lo vea de otra Claro, forma. efectivamente, es que ya no se trata solamente de que haya mucha dispersión de normas, porque al fin y al cabo, con saber buscar y decir, bueno, yo sé qué norma tengo que buscar, ya no solamente eso, es que
incluso decir soy especialista en contencioso administrativo es muy relativo, porque en contencioso administrativo, una vez que entras, hay grandes bloques de especialidades en los cuales te encontrarás a especialistas que básicamente de lo que saben es principalmente de su materia. Léase urbanismo, derecho de aguas, os parecerá una tontería, pero bueno, derecho tributario, que no deja de ser un derecho administrativo, derecho de minas, extranjería, por ejemplo, ¿no? Hay muchas materias que además tienen una serie de principios generales, normas comunes o troncales, ¿no? Y entonces es mucho más difícil especializarte. Te puedes especializar en derecho civil en general, pero especializarte en derecho administrativo en general es un poquito más complicado. Es necesario dentro del mismo buscar un sector de actividad. Sí es cierto que también existe una materia común o troncal que siempre va a atravesar al resto de las materias y que es imprescindible conocer, que es toda la teoría del acto administrativo, del procedimiento administrativo, de los principios de validez, la formación de las normas, las nulidades, etcétera, etcétera, ¿no? Ley 39/2015, etcétera. Eso lleva una desventaja añadida en el sentido de que cuando antes decíamos que es árido, es que si bien en otras jurisdicciones como la laboral o la civil, por poner un ejemplo, la materia procesal o puramente formal ocupa un puesto más o menos relevante, en materia administrativa obtiene un peso doble, porque no solamente tenemos el proceso contencioso administrativo y sus especialidades procesales, sino que además es necesario también dominar el procedimiento administrativo, que es una subespecie del procedimiento judicial. Y uno puede acertar o equivocarse en ambas. Es mucho más difícil plantear una estrategia en el ámbito del derecho administrativo que en el ámbito del derecho civil. Yo siempre explico que en contencioso administrativo posiblemente más de la mitad de las resoluciones judiciales no entran a conocer del fondo del asunto y se resuelven por cuestiones meramente formales, ya sea de procedimiento administrativo o de proceso contencioso administrativo, teniendo en cuenta que también el proceso contencioso administrativo tiene una serie de especialidades muy claras en cuanto al objeto. Uno no tiene libertad a la hora de plantear el objeto, solamente puede, con una serie de excepciones que la jurisprudencia, como todos sabemos, manifiesta, revisar la actuación de la administración pública para evaluar su legalidad, ¿no? Entonces tiene una serie de especificidades que uno tiene que controlar bastante bien a la hora de plantear la estrategia y que, como os decía, si un letrado no es especialista en el procedimiento administrativo o en el proceso contencioso, tiene muchas papeletas de naufragar en un tablero de ajedrez tan complejo como ese. Cristina, Ángel nos hace el programa. Pero yo si me dejáis hablar, yo no tenía, no paro, no tenía duda, no tenía duda, pero yo sin problema. a mí me encanta. Yo si me dejáis hablar no paro. Si me viniera un joven letrado, bueno, o sin ser joven, que no se acabara de colegiar, pero que ya llevara tiempo ejerciendo, y sintiera un poco de atracción por el contencioso administrativo, yo creo que lo primero que le diría es paciencia. Este camino es largo. Y luego creo que aparte le recordaría le recordaría bastante lo que está diciendo ahora Ángel. No te ofusques solo en la ley de fondo, la ley que pretenda resolver sobre el fondo de tu asunto, porque en un porcentaje muy, 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 muy alto de las ocasiones, el procedimiento se resuelve por la forma. Y hay muchísimos compañeros que, como en otras ramas del derecho, las jurisdicciones son antiformalistas, el contencioso no es así. En el contencioso, el acto administrativo, la resolución administrativa, los trámites de audiencia, que se respeten todas las fases del procedimiento, te pueden dar la baza principal para que consigas tu objetivo o que no lo consigas. Cuándo se propone prueba, cuándo te desestiman prueba, cuándo pedir la prueba, sobre qué objeto o sobre qué materias pedir la prueba. Esas cosas son muy importantes y yo creo que quien llega a la jurisdicción se centra tanto, se ofusca tanto en el fondo que se olvida de que en esta jurisdicción la forma es muy importante. Y me estoy acordando ahora de una compañera que se encontró, Ángel, en un procedimiento, en una vista de juicio,
Ángel Carapeto. Que estaba muy preocupada de que un testigo en concreto estuviese en la puerta. Se encargó de citarlo judicialmente y que fuese llamado. Estuvo en la puerta y en el propio acto de la vista de juicio se olvidó de citarlo. De pedirlo como prueba. O sea, exacto, de pedirlo Era un como prueba. procedimiento Exacto. abreviado y después de la demanda y de la contestación había que pedir la prueba. Lo que había hecho es, había solicitado su citación por Claro. si solicitaba su prueba en el ámbito de juicio y se le olvidó. Se le olvidó. Se le olvidó. Le Claro, quedó cuando sin me dieron prueba. la palabra a mí, Y pasado, efectivamente, y pasado precluido, claro. exacto. Cuando yo terminé de dar mi prueba, ella se acordó y dijo, bueno, ¿y he solicitado la citación? Ya dije, señoría, el periodo de solicitar prueba de la parte actora ha precluido. De hecho, yo ya he pedido la mía. No tuvo Tanto ha piedad. precluido que he pedido la mía. No, para nada. Para No nada. tuvo piedad después. Además, era un juicio que yo tenía, he de reconocerlo, que lo tenía perdido de antemano. Pero que la única baza que tenía la parte actora era ese testimonio. Bueno, yo había hablado con el testigo en la puerta y sabía lo que iba a decir y te aseguro que lo tenía perdido. Pero en el momento en el que no lo pidió, dije, y toda la defensa de la parte actora era ese testigo, si ese testigo no existe, pues ya se ha ganado. Ya se ha ganado el procedimiento. Sintiéndolo mucho, pero uno tiene que utilizar sus armas, claro. También creo, bueno, desde la barrera, ¿no? La ley 39 de 2015 y la 40 de 2015 simplificaron bastante el procedimiento con respecto a la del 99. No, ¿No? la del 99 te 92, refieres... perdón, 92. Bueno, la ley 499 había hecho una modificación bastante importante de la ley 3092. Venga, admitimos barco como animal acuático. Vale. No, pero que a mí me resultaba, a mí me cogió en el cambio, ¿vale? No sé si estaba yo en segundo de carrera. El primero lo estudié con la antigua ley y el siguiente me pareció más sencillo, no sé si porque ya tenía algo más de madurez en ese sentido o me pareció la ley mucho más clara que la anterior. Me hace sentir muy mayor, Ángel, porque yo en la carrera todavía llegué a estudiar la ley de 1958 de procedimiento administrativo. Ángel es que le encanta tener edad. Le encanta, sí. le encanta, él le encanta. Le encanta. Él no se podía quedar en la del 92. Tenemos que seguir subiendo para arriba. En mi opinión, en materia de procedimiento administrativo, las modificaciones fueron puntuales, no fueron de gran calado. Fueron pequeñas, hubo en materia de caducidad, hubo en materia de notificación, pero la esencia del esquema general del procedimiento administrativo entiendo que no cambió. Todo igual. El grandísimo José Ramón, creo que es Chávez, que tiene un blog maravilloso de derecho administrativo. Si queréis, chavales, si queréis especializaros en derecho administrativo, creo que lo llama el blog de Sebach, leer ese blog porque es espectacularmente bueno. No, el blog se llama... El blog Contencioso con K. Soy malísimo para estas cosas. Pero sí me gustaría dejarlo citado, Cristina, si lo sabes. Me lo pasó Cristina hace mucho tiempo, ese sí me acuerdo. Es maravilloso, es una persona que se explica con una claridad meridiana. ¿Ese blog es de la justicia? Creo que sí. De la justicia, efectivamente. JR Chávez es Twitter, en Twitter es JR Chávez, creo que es. Y además enlaza mucho a su blog. El blog del que está hablando es de lajusticia.com. Sí, efectivamente, de lajusticia.com. Es muy, muy ameno y hace interesante y divertido el derecho administrativo. Y lo he sacado a colación de algo. Con todo esto de la modificación. Sí, efectivamente. Decía una cosa muy divertida, pero que era completamente cierta. Decía que las leyes 39 y 40 de 2015 en relación con la ley 3092 lo que había hecho era barajar y cortar, decía. Lo que había hecho era desorganizar el orden en el que venían en la ley 3092 y cortar porque las había dividido en dos leyes, en la ley 39 y en la ley 40. Y leí el blog antes de examinar las leyes y cuando examiné las leyes dije, lo ha clavado, efectivamente. Confirmado, barajar y cortar. Completamente confirmado. Entonces, por eso te digo que yo creo que no hay una gran novedad. El procedimiento administrativo sigue siendo básicamente el mismo desde la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. En este sentido, sí es cierto poner de relieve como el derecho administrativo español, pese a modificaciones y modernizaciones accesorias, en su esencia prácticamente no ha cambiado respecto de aquellas maravillosas leyes que en los años 50 el equipo técnico de la Secretaría General Técnica del Ministerio de entonces, que estaba esa Secretaría General Técnica dirigida por el grandísimo Eduardo García de Enterría, diseñó las leyes esenciales
de este país, como la ley de la jurisdicción contenciosa del 56, la ley de procedimiento administrativo del 58, la todavía vigente, parece mentira, ley de expropiación forzosa de 1954. Todos esos, el reglamento de servicios de las corporaciones locales del año, quiero recordar, 60, parece mentira, pero muchísimas de las instituciones jurídicas del derecho administrativo español surgieron en el ámbito del régimen local en una norma reglamentaria. En fin, instituciones que han funcionado tan maravillosamente bien que las leyes posteriores lo máximo que han podido hacer es mejorarlas y desarrollarlas, pero nunca cambiarlas. Y que animo a todo el mundo por supuesto, a leer esas normas, porque con esas, incluso aunque algunas no estén en vigor, se aprende cómo hemos llegado hasta aquí. Yo eso no lo y en recomiendo. derecho... Eso no lo recomendáis. No. Eso para un Estudiatela de ahora, déjate de rollo. rollo. Estudiatela de ahora. Los Hombre, principios generales y las vamos a implicaciones hacer- jurisprudenciales en la Sí, sentencia. No vamos a despistar a la gente. No vamos a decirle que vamos se a ser estudie prácticos, vamos a ser prácticos, Ángel, porque aquí contamos con una cosa, la máxima del tiempo, ¿no? Si no tenemos tiempo, si no tenemos tanto tiempo, tenemos que dedicarle mucho tiempo a estudiar. Pues Oye, pero los abogados que están empezando, si hay algo, y de hecho lo hemos hablado un millón de veces, sí, es cierto. los letrados que están empezando, si hay algo que tienen, es Es tiempo. tiempo. Quizás no tengan tantos clientes, pero sí que tienen muchísimo tiempo. Eso sí Y lo hemos sí que se comentado en le alguna permite, y sí que se les permite a los abogados que están empezando en despachos, se les permite que donde otro saca 7 expedientes, ese, por razón de que esté empezando, pues, en una semana toque Saque un 6 y expediente o medio. 2. Sí, hombre. ¿Dónde está que Cristina me lo sabe quedo? porque... No, pero hay que ser prácticos, creo, en este sentido y a irte al donde tienes que No, irte. sí. Sí que es cierto, yo entiendo lo que quiere decir Ángel de hay una Ángel. filosofía, hay una base de derecho que viene desde esas normas. Pero Eso mira, es. nos miramos un compendio, resumen y tal, y nos metemos en el ajo y estudiar la norma que aplica porque no te formes un caos. Pero sí que es cierto que esas normas tienen su origen ahí y sí que es cierto que, ¿cómo es esa frase que tenemos todos en el despacho en el... Es lo que te iba a decir. Todos tenemos esa, una frase de Aristóteles que dice que no conocemos la verdad si ignoramos la causa. En derecho administrativo, más que en otras jurisdicciones, es muy importante. Nos encontraremos 50.000 regulaciones, instituciones jurídicas muy específicas del derecho administrativo. Cada vez que nos enfrentemos con una de ellas, lo principal que tenemos que preguntarnos es ¿qué pretende esta norma? ¿Qué finalidad pretende? Y eso nos dará el verdadero sentido de su interpretación en los tribunales. Por eso decía yo lo de acudir un poquito al pasado para saber cuál es nuestro origen y por qué nos regulamos como nos regulamos. Siempre hay fantásticos casos históricos en base a los cuales se dictaron normas específicas, como la desviación de poder, por ejemplo, que aunque parezca mentira, responde a un supuesto real y auténtico de un ayuntamiento en el cual un alcalde colocó unos urinarios públicos en una plaza, precisamente, la plaza era enorme, delante de la puerta de la casa del párroco del pueblo, con el cual mantenía una relación de odio inveterado desde hacía un montón de tiempo. Y el la traducción párroco... a la versión actualizada es que te pongan los juegos de basura en la puerta del tu local casa. que da por Claro. culo en el pueblo. Por ejemplo, efectivamente. Entonces, el Consejo de Estado francés llegó a la conclusión de que efectivamente el ayuntamiento tenía una facultad discrecional de colocarlos donde quisiera, pero que no logró justificar por qué allí en otro sitio. Y que entonces eso suponía, dada el conocido odio entre ambos, que la única verdadera intención del alcalde era colocarlos delante de la puerta del párroco y que lo que estaba haciendo era encubriendo con potestades administrativas una finalidad distinta, que es justo la definición de la desviación de poder, que es una de las instituciones típicas del derecho administrativo y que tiene su origen ahí. Y no está mal conocerlo. Con Ángel te ese tipo de divierte y cosas, aprendes, ese tipo de que- explicaciones, claro, ese tipo de explicaciones son las que hacen que te guste el derecho administrativo, cuando le ves la vida, cuando le ves el sustrato real. Claro, yo que uno de los problemas que yo veo de la formación en la universidad, y ya no solamente hablamos de derecho administrativo, es que, y lo he dicho ya aquí en alguna ocasión, es que en la facultad del derecho se enseña mal, porque te basas muy en la teoría. Si tú de verdad quieres enseñarlo para que a los alumnos les parezca interesante, céntrate más en la parte práctica. Que es cierto que la parte teórica tiene que ir de la mano. Cristina, no me digas que no, y no me digas que no. No, es que la teoría es muy necesaria. Sí, Tienes que pero saber una la teoría, cosa... pero lo que no se pueden quedar es solo en la teoría y Claro. olvidarte de cómo se traduce eso en la práctica. A eso Evidentemente, iba. esa traducción a la práctica te la tienen que enseñar, pero no te pueden enseñar dando práctica sin conocer la teoría. Obviamente, Lo ¿no? estarían haciendo también mal, también Sí, nos sí. estaríamos quejando.
Sí, seguramente. No, y aunque lo hagan, como lo estoy diciendo, muy probablemente también nos estaríamos quejando. Porque Los estudiantes se tienen que quejar por vicios por ya, ¿eh? todo, sí, es que por eso lo digo. Bueno, Carapeto. Oportunidades A económicas ver, aquí. Ay, no, iba a hacer otra pregunta yo. Bueno, Yo, pues yo que me creo, que me creo que dirijo el podcast. dale, venga, sin problema. Si llegara a tu despacho un abogado que estuviera empezando y dice, adoro el contencioso porque en la carrera se me ha dado muy bien, he sacado muchos dieces, incluso matrícula de honor en contencioso y esta materia es la mía. ¿Qué le dirías? bueno, lo primero, y lo sabes perfectamente, es que a mí las notas no me impresionan nada. Vale. Es decir, eso no te da una mayor ventaja. Puede ser una rata de biblioteca y sacar muchas matrículas de honor y luego no tener ni idea de cómo encajar eso con la realidad de las cosas, ¿no? Y no ser capaz de entender la esencia del problema del señor que viene a tu despacho o de la administración que viene a tu despacho con un problema específico. Aparte de ahí, y quitado ese problema, si viera que es sincero en su amor por el derecho administrativo, cómo afrontarlo es complicado, porque el derecho administrativo sí que tiene un hándicap y es que puedes defender a la administración o puedes defender al particular, pero la administración, yo creo que casi con la exclusiva excepción de las entidades locales y de grandes despachos para procedimientos de mucho, mucho, mucho dinero, no lo puede defender cualquier abogado, ¿no? Porque el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales tienen cuerpos jurídicos de plantilla, funcionarios principalmente, que realizan esa función. Solamente los ayuntamientos, no todos los ayuntamientos tienen servicios jurídicos propios, estos sí licitan externamente a través de contratos administrativos su defensa, ¿no? Y luego, como digo, grandes despachos, porque incluso el Estado y las comunidades autónomas para procedimientos muy, muy específicos necesitan ese asesoramiento externo. Con lo cual, lo normal sería que empezase asesorando particulares. Asesorando particulares va a ser más difícil encontrar clientela de forma genérica, lo normal será encontrar clientela de forma muy específica y ahí tendría que empezar a buscar su sector de actividad, ya sea infracciones de tráfico, ya sea extranjería, ya sea derecho administrativo, planeamiento, gestión y desarrollo o también protección de la legalidad urbanística, enfocar un poco, porque aquí, como en todas las ramas jurisdiccionales, el elemento más importante de un despacho ya sabéis cuál es, y es el cliente. Los clientes. El cliente es el que nos trae el trabajo y el que nos trae el dinero. Sin el cliente, nada de eso existe. Y a partir de ahí, si has conseguido encontrar tu yacimiento de cliente, sobre todo, empollar mucho procedimiento administrativo, muchísimo. Y a cada asunto que tengas, no perderle de vista el procedimiento administrativo. Porque el primer lugar donde se ganan o se pierden los pleitos es en el procedimiento administrativo. Si cometes un error en el procedimiento administrativo, ya seas administración o seas particular, es posible que hayas lastrado negativamente tu caso hasta el Supremo. Y a lo mejor hasta el Supremo no te vas a dar cuenta. ¿De acuerdo? Como digo, la estrategia hay que plantearla desde un momento muy, muy inicial. Y hay que evitar ese tipo de defectos o de errores desde un momento muy, muy inicial. Así que hay que empollar mucho, muchísimo con la administración Subestimar pública. la La vía administración administrativa, pública, ¿no? nunca, jamás subestimar la vía administrativa. Todo lo contrario. En la vía administrativa está todo. Puedes ganar un pleito en vía administrativa. Ahí hay gran parte del enfoque del procedimiento y yo creo que la gente se olvida un poco de esto. No termino de Sí. entender por qué se reservan tanto las cartas al procedimiento judicial sin intentar... o sea, hay determinados argumentos, o yo detecto, que hay determinados argumentos que intentan guardárselos. No, esto ya lo sacaré en el juzgado si hace falta. ¿Perdona? Es que en esa vía administrativa pues se puede resolver favorable a tu razón si quizás sacaras esos argumentos y utilizaras esa prueba, porque la O lo administración puedes resuelve. perder, Cristina. Nosotros sabemos, por ejemplo, en Sevilla, de los varios contenciosos administrativos que hay lo menos 3 contenciosos que en materia de responsabilidad patrimonial, que es otro procedimiento muy, muy habitual que llevan los letrados externos, la típica caída en la calle de una señora que hay un defecto de urbanización, se cae, reclama a la administración. Hay al menos 3 juzgados de lo contencioso en Sevilla que en relación con los procedimientos abreviados no te admite testificales en sede contenciosa si no las has solicitado en vía administrativa, porque sospecha de la falta de veracidad de esos testigos si aparecen de forma sorpresiva y mágica en vía administrativa, en vía judicial y no los has pedido en vía administrativa. Por eso es importante pedirlos en vía administrativa. Por si en vía administrativa no me lo van a reconocer, o no me van a contestar, o me lo van a denegar. Da igual.
tú tienes que desarrollar igual tu argumentación en la vía administrativa. Tienes Hay que una saber lo que fase de decir y lo que no prueba decir. exactamente igual a la judicial. Hay Exacto. una fase de prueba, hay interrogatorios, o sea, hay trámites de alegaciones, hay trámites de audiencia. El procedimiento administrativo es bastante amplio, pero porque al final de ese procedimiento, una de las posibilidades que hay es que te estimen tu derecho y te den la Exacto. razón. Con lo cual, para poder estimarte, para que la administración te pueda estimar y dar la razón, evidentemente tiene que tener acceso a toda esa prueba y no se puede reservar para el procedimiento judicial. O sea, Y eso se produce, eso no es un elefante, un unicornio rosa, ¿eh? Se produce, la administración accede en vía administrativa. La administración estima recursos de reposición cuando advierte que el particular tiene razón o estima reclamaciones patrimoniales. Nosotros, bueno, yo personalmente, de los más de 10 años que lleva abierto nuestro despacho, y los llevamos los 10 años asesorando ayuntamientos, pues yo recuerdo al menos 2 procedimientos de responsabilidad patrimonial, teniendo en cuenta que con la jurisprudencia que existe desde los años 2005-2006 es muy difícil obtener una resolución favorable de responsabilidad patrimonial. Pues recuerdo al menos 2 procedimientos en los cuales aconsejamos y se acordó, se resolvió la estimación de una responsabilidad patrimonial, porque efectivamente tenía razón el particular. Entonces, esas cosas ocurren y se estiman los recursos de reposición. Y en todo caso, si no se estiman, por lo menos obligamos a la administración a retratarse y dejamos constancia de nuestros argumentos antes del contencioso administrativo. Podemos dejar preparada una condena en costas en la que no exista limitación de costas, que es una de las particularidades de la jurisdicción contenciosa administrativa, por ejemplo, o podemos haber ya predispuesto al órgano jurisdiccional en contra de la actividad de la administración si no ha resuelto, si ha desestimado de forma improcedente pruebas, etc. pero para eso tienes que currar en la vía administrativa. Y Mucho. tienes que presentar, o sea, tienes que presentar escritos que yo creo que las demandas, para cuando llegue la fase de demanda en sede judicial, ya la tienes hecha con tus escritos en vía administrativa. Y eso no supone que estés adelantando tus argumentos al juzgado. Podrás profundizar más o menos en función en la fase en la que estés o solamente enseñar la patita, perfecto. Pero todo lo que tengas para enseñar en mayor o menor profundidad lo tienes que decir desde el principio, porque si no, al final lo único que te Ya puedes que encontrar es dices, que el día del juicio, cuando tú vengas con tu informe estrella o tu testigo estrella, bueno, pues se te olvide proponerlo, punto 1, o punto 2, estés causando indefensión o te haya precluido incluso, porque pudieras aportarlo antes y no lo aportaste. Con lo cual no tiene demasiado sentido y es algo que nosotros observamos bastante, no tiene demasiado sentido que se subestime la vía administrativa en pro de sede judicial, cuando a lo mejor cuando llegues a sede judicial ya es tarde. Luego también otra cosa que hay que tener mucho cuidado cuando eres abogado particular en derecho administrativo y te enfrentas a la administración. Un error muy, muy habitual es el de pedirle prueba a la propia administración. Hay veces que no hay más remedio, pero pedirle prueba a la administración es pedir que el enemigo te fabrique la prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo la pides, tienes que ser muy claro y tener muy claro que va a ser favorable, porque la administración va a hacer lo posible para, cumpliendo las prescripciones legales y la orden del juez respecto de lo que has pedido, darte una prueba que no te sirva o que te perjudique. Eso es evidente, ¿no? Incluso en alguna ocasión, en algún abreviado, recuerdo yo uno en concreto específicamente que se suspendió porque se había solicitado una prueba con carácter previo al juicio que la administración no había mandado y era un certificado que tenía que elaborar el señor secretario y el propio juez advertía al letrado de la parte actual y le decía, ¿de verdad que no quiere usted celebrar? ¿De verdad quiere que suspendamos para que le pidamos? Sí, 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 sí. Y el juez dice, bueno, pues nada, se suspende. Y ya cortada la grabación dice, que sepa usted que le está pidiendo usted sus armas al enemigo. Usted sabrá qué es lo que hace. Y es así, y efectivamente es así, es así. Y yo además lo que hacía era pensar, el secretario antes de emitir este certificado me va a preguntar a mí y yo ya sé perfectamente qué es lo que va a decir ese certificado. Es decir, hay que tener mucho cuidado con No eso. preguntará Y o no luego, preguntará, pero que al final el secretario presta sus servicios para una administración, no es previsible que se tire piedras en el tejado. claro, efectivamente. Y lo que me preguntará es, ¿por dónde van los tiros de este procedimiento judicial? ¿Qué es lo que dice la demanda?
Yo se la explicaré y ya sabrá perfectamente qué tiene que decir en el certificado, sin escapar de lo que dice la ley, sin mentir y sin decir nada distinto de lo que se le está pidiendo. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con cómo se piden las cosas. Eso también obliga a ¿Y que a quién el se le letrado pide? tenga conocimiento, efectivamente, de a quién, de cómo funciona la administración y qué hay que pedir. No es lo mismo pedir un informe que pedir un certificado, que pedir una copia de un documento. Y hay que saber cómo funciona esa administración. Y si no sabemos cómo funciona, buscar ese conocimiento en personas que conozcan para saber qué es lo que tengo que pedir expresamente, ¿no? Luego también otro Cuidado error con muy pedir común, informes técnicos que lo mismo te aparece el técnico en el juicio. Y te lo explica por claro, si hubiera dudas sobre el contenido de su efectivamente. informe. Y luego además Es nos que el olvidamos, contencioso, es que no se puede subestimar a la administración porque se vea como un mastodonte o sí, va a venir alguien de tal administración. Es que vienen, o sea, claro, cuidado que vienen. Y si os lo dicen y esta luego gente que están viene, acostumbrados a esto, es que vienen. claro, y luego viene el arquitecto municipal y el letrado municipal advierte, las manifestaciones del arquitecto municipal como funcionario público con plaza en propiedad e independiente son manifestaciones que tienen presunción de acierto técnico. ¿Eso quiere decir que no están en pie de igualdad con mi perito particular? No. Ante la duda, el juez va a optar por el criterio del funcionario, Que a lo evidentemente. mejor tú has pedido ese informe técnico al técnico municipal por cualquier motivo, ¿eh? Que te has pegado un tiro Y en el que, y pie, que, básicamente. Completamente. pero es que pasa mucho. Pero eso es por lo que comentaba antes Ángel, y me imagino, ¿no? Que será porque, bueno, pues te metes en charcos en los que no debes de meterte, no controlas esta jurisdicción y coges asunto. Que bueno, que lo único que te puede pasar es que aprendas. Verás cómo otra vez ya no te pasa. Claro, pero hay que estudiar mucho. Vamos a ver, hay que Ay, estudiar claro, mucho, sí. mucho para meterte en una jurisdicción que no conoces. Voy a poner un ejemplo. Esto va a sonar a batallita o anécdota, pero son como se entienden muy bien Pero es las que la cosas. gente de tu edad ya tiene batallita, tocayo. Y anécdotas ni te cuento. Hace ya unos años me tocó un típico procedimiento, no recuerdo ni cuál era el fondo. No recuerdo ni cuál era el fondo. El caso es que era muy evidente, solamente de la formulación de la demanda, que era una letrada, si no recuerdo mal, que la letrada contraria pues no era especialista en derecho administrativo. Entonces, una vez presentada la demanda, me emplazaron para contestar. Yo dejé pasar completamente el plazo de la contestación, precluyó el plazo de la contestación, y cuando me notificó la administración la caducidad, por cierto, nada más que por el trámite de la caducidad, merece la pena especializarse en derecho administrativo, si queréis luego lo comentamos, pero nada más que por eso merece la pena. Cuando me notificaron la caducidad, yo presenté mi escrito de contestación a la demanda, que de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, surte pleno efecto, aunque haya sido 3 meses después de que se me haya. Bueno, pues a pesar de que yo siempre cito, cuando presento contestación a la demanda de caducidad, siempre cito el 128, pues la letra contraria se ve que ni siquiera se lo leyó, y cuando el juzgado me admitió la contestación, lo impugnó en reposición, en un recurso en el que decía, y me acuerdo perfectamente, y fue hace 12 o 14 años, decía expresamente, la administración estará muy contenta con el juez por tratarle como le trata. En fin, estábamos hablando de un trámite legal. El 128 dice expresamente que cualquiera de las partes, no solo la administración, puede dejar pasar el plazo para presentar el escrito, que no obstante, el juzgado está obligado a notificarle la caducidad del trámite, y si presenta el escrito ese mismo día de la caducidad, surte efecto como si lo hubiera presentado dentro del plazo. Se le rehabilita Artículo que el yo plazo. citaba. Claro, cuando me tocó a mí contestar el recurso de reposición, le saqué los colores, le puse el artículo en negrita, se lo subrayé y evidentemente le desestimaron el recurso. Pero el resultado, la compañía quedó fatal, quedó, Claro. y posiblemente ante su cliente quedó que no tenía ni la más repajolera idea de lo que estaba hablando en esa jurisdicción. Pero eso hay que estudiar mucho. Ese recurso Lo no mismo, se lo presenta mismo al su cliente. cliente no se enteró No se de enteró. toda esta Bueno, historia. es posible que no se enterara. El juez sí se enteró. Se traspapelería entre los expedientes, muy probablemente. El juez sí se enteró, eso Eh, seguro. Hay que entrar con mucho respeto en una jurisdicción que no se conoce, ¿eh? Lo dice alguien que está especializado en derecho administrativo y que cada vez que entra en derecho civil, a pesar de que he hecho muchísimos procedimientos civiles, sigo entrando, y de esto Cristina puede dar buena fe, sigo entrando con muchísimo respeto en los procedimientos civiles. sí, yo creo que El es en general. contencioso, tal y como nosotros lo ejercemos, aunque gran parte de nuestro trabajo sea administrativo, nos obliga a pisar otras jurisdicciones. No son los procedimientos que más nos gustan, porque los que más nos gustan son los que sean puros de nuestra materia. Yo soy un poco friki, si el contencioso pisa con el civil soy muy feliz, pero a lo mejor Ángel no tanto.
Y sí que es cierto que el contencioso hay veces que pisa, no debiera, pero que pisa con el penal, y hay otras ocasiones que pisa con el laboral. Entonces, tal y como nosotros lo hacemos, nos obliga a estar más o menos actualizados en todas las jurisdicciones. No podemos viciarnos ni perdernos en nuestro propio contencioso, pero sí que es cierto que cuando nos sacan de nuestra jurisdicción pura, llevamos nuestro pellizquito en el estómago, porque no es lo mismo actuar y estar en sala en el contencioso que estar explicándole contencioso a un juez civil o estar explicándole contencioso a un juez penal. Exacto. Y redoblamos mucho los esfuerzos y el estudio cada vez que nos toca un asunto así. Cambiamos, le tenemos cambiamos respeto nuestra a otra forma de expresarnos incluso. No utilizamos los mismos tecnicismos, ni utilizamos lo que para nosotros son principios en el contencioso. Si esos principios no los tenemos que llevar al penal o al civil, no presumimos que se sepan y los explicamos. O sea, Vale. y eso sí que es cierto que cualquiera que venga al contencioso debiera de asumirlo, que hay que ser así. Sí, Porque exacto. sí que es cierto que puede ser la jurisdicción más técnica. Si es la jurisdicción más técnica, te tienes que venir al nivel y al rigor técnico. Y si por lo que sea estás en el civil y tocas contencioso o tu expediente es contencioso con argumentos civiles, tienes que saber en qué punto hablar de una forma u otra. Porque Es si una no, al final se jurisdicción muy pierde. sensible a la aparición de personas que no son especializadas. Por eso lo que dice Cristina convierte esas demandas muy evidentes. Es que hasta formalmente las demandas son diferentes. En una demanda civil prácticamente todo se carga en los hechos y los fundamentos es la cita de los preceptos. En una demanda contenciosa nada que ver. En los hechos hay estrictamente hechos. Toda la argumentación jurídica entera va en los fundamentos de derecho, incluidos razonamientos, argumentación, jurisprudencia, todo va en los fundamentos de derecho. Y como digo, es una jurisdicción en la que se nota mucho cuando aparece alguien que no conoce jurisdicción contenciosa administrativa, se nota mucho, mucho. Y evidentemente las partes Con ver un que sí escrito son especialistas se procesal. aprovechan de ello. Sobre esto que está explicando Ángel ahora, de que quizás incluso hasta las demandas las hagamos distintas, quizás incluso no, yo estoy convencida de que sí, que redactamos distinto. Cualquiera que vaya a iniciarse en la vía contenciosa, haya empezado ya en otra jurisdicción o no, sí que les recomendaría muy fuerte que antes de presentar cualquier demanda se preocupe de entender cómo funciona el esqueleto de la demanda contenciosa, porque no se parece, bueno, en penal la denuncia o la querella van a otro nivel, van a otro ritmo. El laboral igual es muy distinta, y en civil también es realmente distinta, porque en contencioso, como Ángel ha dicho antes, los hechos son hechos en fecha tal pasó tal, en fecha tal pasó tal y en fecha tal pasó tal, y no se valora jurídicamente los hechos, simplemente se esbozan los hechos, y en fundamentos de derecho ya entras al detalle. Como todas las demandas, vuelves a tener un suplico, y después del suplico hay pronunciamientos muy, muy, muy importantes que van por medio de otros sí, que nosotros que llevamos tiempo en el contencioso, cuando nos faltan esos otros sí, somos muy felices porque tenemos muchos argumentos para destrozar demandas. Efectivamente. Porque si no me fijas, porque una de las cosas que tienen que ir en esos otros sí es la cuantía, pero bueno, la cuantía te la puedes subsanar. Pero cosas que no son subsanables, fijar hechos controvertidos en el procedimiento ordinario, La prueba, efectivamente. pedir Los la hechos. prueba en el Se requiere de procedimiento prueba. ordinario. Todo Pero eso va por medio de otro sí en la demanda. si se te pasa un otro sí, pues la has liado parda. Ahí es Claro. cuando vosotros os dais cuenta de que el que está detrás o la que está detrás, pues viene de otra rama que no tiene nada que ver, que le han encargado este caso. Nosotros nos Mira, damos cuenta cuando leemos los hechos, básicamente. Nada más en el encabezado, ¿no? mira, un aspecto en el que se nota mucho, mucho, mucho es a la hora de definir lo que se pide. Porque en otras jurisdicciones, la civil es la más habitual, en la jurisdicción civil existe una libertad prácticamente absoluta de pedir, pero en proceso contencioso no es así, porque en proceso contencioso el petitum no está constituido únicamente por lo que se pide, sino también por la actuación administrativa que se impugna. Y además esa actuación administrativa que se impugna tiene que ser una administración que previamente haya sido impugnada en vía en vía administrativa, porque la administración tiene una cosa que se llama privilegio de autotutela, es decir, que tiene derecho a evaluar su propio comportamiento y decidir si lo ha hecho bien antes de que tú vayas a juzgar. Con lo cual,
no te puedes equivocar a la hora de qué actuación administrativa es la que estás impugnando y luego lo que puedes y no puedes pedir, que teniendo en cuenta que al ser la jurisdicción contenciosa esencialmente revisora de la actuación administrativa, no tienes libertad absoluta de pedir. Lo que puedes pedir es lo que la administración podía dar en ese momento del procedimiento. Y eso da lugar a personas que no son especialistas en contencioso administrativo a errores graves que llevan a la conocida desviación procesal, es decir, pedir lo que no se puede pedir en contencioso. Y si digo que más del 20% de los procesos contenciosos se desestiman por desviación procesal, quizá me estoy quedando hasta... Me parecen poco. Me parecen poco. Yo creo que el porcentaje es un poquito más alto. Yo os digo una cosa. Esto da para un podcast nuevo, tertulia administrativa o tertulia contenciosa, en el que tendrá 4.000 episodios de 1 hora y media cada uno, porque tiene chicha tela marinera. Yo pensaba, igual que seguramente la mayoría de la audiencia, que sí, que tenía sus peculiaridades, pero ya que hemos pasado por la social, hemos pasado por civil, hemos pasado también por penal y hemos visto qué y cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Y ya pasamos por contencioso y ¡pum!, la destrozamos todo. Es una rama jodidamente complicada. Desde aquí os lo digo. No tengo ni idea de cómo funciona a nivel, cómo trabajan Ángel y Cristina, que bueno, cuando yo quiera tengo la oportunidad de verlo in situ, pero cuando te metas ahí, yo me quedaría como oyente que he sido en primicia oyente de este podcast, yo me quedaría con que hay oportunidades, hay menos competencia, pero cuidado. Sí, pero en el hay oportunidades, yo no quiero llamar a engaño. Aquí no hay nichos de mercado. No, yo no me refiero a eso. En el sentido de el bancario en el civil, o aquí no sí, hay. pero bueno, pero eso lo hemos hablado en alguna ocasión aquí. Al final, los pelotazos jurídicos tienen su fecha de inicio y su fecha de fin. Ahí lo dejamos. Sí. El que se ha metido en bancario por el tema de cláusula suelo, ya sabe que el día que acabe la última cláusula suelo, ahí se le acaba su nicho. Se acabó. De hecho, ahí estamos viendo despachos grandes como Arriaga, que se metieron únicamente en cláusula suelo, ahora están derivando su trabajo, ¿no?, a otras ramas, convirtiéndose en un despacho generalista. Diversificando. Diversificando. Gracias, Cristina, por quitármelo de la boca o ponérmelo en la boca. Sí, pero que sí, que al haber menos competencia, entiendo que hay más mercado para el público, para el abogado que se quiera iniciar y quiera empezar aquí. Va a ser mucho más sencillo entrar en contencioso, entre comillas, que entrar en civil. Que en civil lo mismo, hay más asuntos, porque cualquier cosa que se hace... Es que yo creo que en todas las jurisdicciones no te creas, Ángel, exacto, no te creas. Fíjate, una cosa que me hace pensar que hay yacimiento de negocio es que hay mucho abogado no especialista en contencioso que entra en el contencioso y se nota. Eso quiere decir que hay muchos procedimientos que, de haber más abogados especialistas en contencioso, terminarían en especialistas. ¿Y no creéis es una que jurisdicción por explorar? ¿No creéis que eso es el público? O sea, el propio cliente, porque no sabe identificar que se está metiendo en un asunto contencioso y no busca un abogado especialista en contencioso. Pues mira, no tiene por qué saber. Solo. No sí, solo, Cristina, fíjate. porque el que se mete en un tema penal busca un abogado penalista. Sí, pero el cliente no tiene por qué saber. Si busca por la especialidad, sí. Yo te voy a decir mi experiencia, Ángel. Nosotros representamos a varios ayuntamientos de aquí de la provincia de Sevilla y yo personalmente asisto a muchas reuniones en los ayuntamientos con particulares que tienen conflictos con la administración y en muchos de esos casos, en muchos, al ayuntamiento y a mí como letrado nos interesa tener enfrente un interlocutor, muchas veces viene sin abogado, pero nos interesa tener un interlocutor abogado. Yo siempre lo primero que hago es recomendarle que venga con su propio abogado. Y en muchos casos están tan desasistidos que dicen, yo no conozco ninguno, me recomiendo. Yo evidentemente no puedo recomendar ninguno desde la administración pública. Y la única advertencia que le digo es, eso sí, búsquese un especialista en derecho administrativo. Y me preguntan, ¿dónde? Y la verdad es que es muy difícil. Quiero decir, la gente se lo plantea y se dice que quiero un especialista en derecho administrativo, pero en despachos de abogados especializados en derecho administrativo no hay muchos.
Si hubiera más despachos especialistas en derecho administrativo, posiblemente encontrarían Claro, Ángel, esos pero asuntos con clientes que lo buscan. yo creo que ahí llegamos al punto de encuentro. El cliente sabe que necesita un abogado. Ahora, que necesita un abogado especializado en contencioso administrativo cuando no es una jurisdicción de los populares, por así decirlo, sino que es una jurisdicción impopular, le estás pidiendo un sobreesfuerzo al cliente. El cliente Sí. sabrá buscarse un abogado, pero un abogado especialista en contencioso, yo creo que se le está pidiendo demasiado al cliente, sobre todo porque el cliente, cuando llega un abogado y genere esa primera toma de contacto, esa primera relación de confianza más o menos basada, más o menos basada y fundada en los conocimientos del abogado en contencioso, ¿no? A lo mismo no sabe contencioso, pero a esa persona sí que le ha generado confianza, porque ha sabido hablarle y ha sabido transmitirle, y la relación abogado-cliente se basa en la confianza. Y entonces yo creo que la culpa del cliente no es, la culpa a lo mejor es del abogado que coge asuntos que no domina al 100% o que los coge con la esperanza de, bueno, puede ser un buen asunto para iniciarme en esta materia. Y también quizás lo sea, oye. Que por algún sí, sitio puede hay que ser, empezar puede también, ser. ¿eh? Sí, sí. Aquí estamos Sí, animando a cierto. que tomen, que se cojan el toro por los cuernos y cojan asuntos y que se introduzcan en esta Pero todos rama. los años se generan un montón de contenciosos porque todos los años hay un montón de inadmitidos en los colegios. Contencioso. Por ejemplo. Además, la litigiosidad en materia administrativa está subiendo muchísimo. Antes la gente se conformaba con lo que le decía la administración, cada vez La menos. gente ya no sé qué. Claro, por eso está subiendo muchísimo la demanda de procedimientos contenciosos. A lo mejor tiene razón, es posible que tenga razón Cristina, que no es tanto un problema del cliente como del propio abogado que sepa cuando el asunto, ya no voy a decir que excede de sus posibilidades por sus escasos conocimientos en administrativo, sino que es legítimo que él diga, pues igual que nosotros en el despacho somos especialistas en administrativo y hemos llevado temas penales y hemos llevado temas civiles, los estudiamos el doble o el triple, pero sí sería deseable que ese abogado que entra en administrativo no piense, como es muy habitual, una multa urbanística. Bueno, pues esto al fin y al cabo es una multa, esto es sota, caballo y rey. Ay, amigo, no, esto no es ni muchísimo menos sota, caballo y rey. Se me ocurren 40 trampas que te puede poner la administración en la que puedes caer de forma irremisible. Entonces, no, el compañero no debe de verlo con ligereza, ese tipo de procedimientos. Claro, una más. La administración no desestima por sistema. No, cierto. Y esa conversación la hemos tenido tú y yo, Cristina. Claro. La administración no desestima por sistema. La administración desestima y te argumenta por qué te desestima. Si te lo argumenta mal, pues bueno, pues falta de fundamentación, y ahí te está dando una vía para defenderte también, aunque no te esté diciendo el fondo. Pero la administración no desestima por sistema. Y muchas veces las propias resoluciones desestimatorias son la guía para el recurso y son la guía para la demanda, porque la administración ya te ha dicho por qué no lo ve. Más aún todavía, Cristina, escrito, te desestimo por... Si el abogado es verdaderamente especialista en administrativo, puede incluso, no que la administración le ponga una trampa, sino al revés, poner una trampa a la administración y provocar una resolución motivada en una serie de argumentos que sabe que son improcedentes y que sí puede tumbar en un tribunal. Y dependiendo cómo vaya el procedimiento, ver el olfato de decir, van a ir por aquí y por ahí la razón la tengo yo. Así que voy a provocar esa contestación. Yo digo una cosa, es el episodio que más largo se ha hecho. O sea, no por escucharlo, Ya. porque escucharlo es bastante digerible, ¿no? Sino de largo de tiempo. Que es que yo acabo de ver el reloj ahora mismo y llevamos algo más de una hora. Pues hace falta una segunda parte, Ángel. Sí, que no nos va a escuchar nadie. Administrativo la venganza, ¿no? O vamos a llamarlo Eso es. así. Bueno, oye, sí, de verdad. Oye, quiero daros las gracias. Y bueno, ya estamos ahí el 25 de agosto. Ha pasado prácticamente el verano, pero... Queda poco ya para volver. Ya sí, pero bueno, yo sé que amáis vuestro trabajo y nos importa trabajar. A todos nos gusta, ¿no? Y recordar a la audiencia que, oye, si te ha gustado el episodio, compártelo en las redes sociales, compártelo con tus compañeros. Si necesitáis tirar de Cristina o de Ángel Carapeto Cristina Cubiro o Ángel Carapeto para cualquier cosa, podéis contactar con ellos a través de las redes sociales o en su página web, carapetoydelgado era la web.es. .com.
carapetiodelegado.com, por ejemplo. Pero si lo buscáis en Google, Carapetio Delegado os aparecerá muy probablemente. Aparecerá algo. Y si no, me vais a tener que contratar, Cristina y Ángel. Y si no, que te llamen a ti, que tú no, porque tú pasas nuestro sí, teléfono. eso, a avisarme a mí, que yo les paso el teléfono de los dos y sin ningún tipo de problema. Son gente muy amable que os puede echar la mano. Vamos, Cristina ya la conocéis y Ángel también, porque aquí ha estado en muchísimas ocasiones y próximamente más. Recordarte que a ti que nos estás escuchando una cosita que se nos está acercando, ya sabes, y te he comunicado desde la última semana de julio, que voy a lanzar la formación Despega tu despacho. Lo que quiero es que consigas clientes, pero no lo vas a conseguir, me refiero, no es que no lo vayas a conseguir, sino que va a haber únicamente 20 plazas. El día 7 de julio a las 7 de septiembre a las 7 de la mañana se abre el proceso de selección. Únicamente son 20 plazas y es una cosa que va a ocurrir una única vez. No voy a dar esta formación nunca más. Si te quedas fuera, te quedas sin. Lo dejo aquí el día 7 de septiembre a las 7 de la mañana. Si queréis entrar para ver de qué va el curso, www.tertuliajurídica.com/curso y ahí lo explico todo, absolutamente todo. Cristina, Ángel, muchísimas gracias. Que terminéis de descansar estos días que os quedan y recargar pilas porque septiembre empieza el año judicial y empieza con fuerza. Eso es. Sí. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify y en iTunes. Y recordarte que nos escuchamos el miércoles que viene, el miércoles día 1 de septiembre, aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!